buenas noches, bienvenidos. En Radio Universidad les damos, por supuesto, la bienvenida, como cada martes en este horario, a esto que es Agenda Central. Es raro tenerla de conductora, pero en la distancia. Le damos la bienvenida, por supuesto, a Silvia Rosqués. ¿Cómo está, Silvita? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A la distancia, pero cerquita, con el corazón Siempre. ahí en el piso de la radio, ¿sí? Siempre. Bueno, como bien decía Nieves, hoy, en este martes caluroso, ya de noviembre, le damos vamos a hacer un programa distinto, tal vez, con otras voces que tienen que ver con lo que estamos viviendo, o sea, en este contexto nacional complejo, muy complejo, donde a pesar de que hace tan poquito tiempo el gobierno nacional ganó las elecciones, en el sentido que tiene más diputados, más senadores en el Congreso de la Nación, las elecciones de medio término, también ganó con apoyo exterior, que hoy especialmente los bancos de Estados Unidos están diciendo que no va a haber tal apoyo. Por otra parte, vamos viendo cómo el mismo sector agrícola empresario, que le dio un gran respaldo al presidente, después de la disolución del Instituto de la Yerba, vemos que están viendo de los yerbateros, principalmente los pequeños y medianos yerbateros, están viendo de vender sus chacras, de no sacar la cosecha porque realmente no les cierran los números, pero además, miren ustedes, ¿no?, el tiempo que pasó, el famoso decreto 70/23 que permitió con el voto del Congreso de la Nación tantas transformaciones y tantos cierres y tantas faltas de inversión interna en el país. Ese mismo decreto es el que está permitiendo hoy esta desregulación de mano del ministro Sturzenegger de este instituto que nucleaba a todos los yerbateros, pero con el objetivo, como dice uno de ellos, echándole la culpa en parte a este decreto, que se está concentrando en manos de muy poquitas manos el negocio de la yerba mate. Y esto se suma al cierre de empresas como esto de las ollas tan conocidas Essen, que ha despedido a muchos operarios en el sur de Santa Fe. Y podemos continuar, pero también se suma algo que es muy grave, el tema de la vacunación, cómo están apareciendo tantos casos de sarampión en general, pero en nuestro país en particular, y una diputada pidió a la Cámara de Diputados para justamente hacer una reunión en contra de las vacunaciones obligatorias. Miren ustedes, y un periodista muy inteligente en sus preguntas, esta diputada parece que se dedica al agro, tiene vacas en la provincia de Buenos Aires, y él le preguntó si ella dejó de vacunar a sus vacas contra la aftosa. La respuesta de ellos fue, esa es una respuesta que le tienen que dar los veterinarios, es decir, que para el negocio y para que comamos, digamos, carne sin aftosa, ella vacuna, pero para que nuestros chicos se puedan morir de sarampión, está en desacuerdo. Y por otra parte, el gran aumento de SIDA y de sífilis, que tiene que ver con, entre muchas otras cosas, pero esencialmente con la falta de aplicación de estos contenidos curriculares que nosotros hablábamos en la educación sexual integral y que fue tan combatido, incluso más allá de que la ley autorizaba y de que desde el Ministerio de Educación de la Nación se mandó tanto material a las escuelas. Hoy tenemos un gran aumento de HIV y de SIDA, y de sífilis, perdón, como si fuese que estamos hablando, no sé, del siglo pasado. Bueno, todo esto que estamos viviendo tiene que ver justamente con una desregulación de las instituciones del Estado, por las cuales el Estado empieza a tener una mirada totalmente distinta que tiene que ver con la no intervención. Y junto con esto,
como todo tiene que ver con todo, hace unos días se conoció a través de los medios periodísticos que, aprovechando las vacaciones de la ministra Petovelo en Dubái, Paolo Roca le pide al secretario de Educación de la Nación que empiece a hacer caminar y a dar a conocer el nuevo proyecto de ley de educación que sale de la corporación de Paolo Roca al Grupo de Mayo. Y acá estamos en este programa para debatir un tema que nos parece esencial, más allá de que sea un proyecto de que todavía no se lo trató y que el presidente en parte se enojó. Yo no sé si se enojó porque se dio a conocer el proyecto, si se enojó porque se dio a conocer las vacaciones de la ministra Petovelo, no lo sé, a Dubái, no lo sé, pero trascendió, y uno como educador, como educadora, como ciudadana, es un tema que nos tiene que preocupar y tenemos que interesarnos porque es un proyecto muy complejo que, primero, que está en la vereda opuesta de la actual ley de educación. Ley de educación que se la sanciona en el año 2006, de la mano estaba Daniel Filmus como ministro de Educación de la Nación y Néstor Kirchner como presidente. Y con muchos equipos, pero esta ley se la sanciona después de muchas horas, días y meses de trabajo de equipos enteros, de docentes, de padres, de especialistas en el tema de educación, de jóvenes, de los gremios. Hubo mucho consenso y creemos y hemos sostenido siempre que la ley actual de educación es una de las leyes más completas de muchos países, incluso de países que son los denominados países desarrollados. Frente a esto, aparece en este marco de desregulación, en este marco de quiebre del lazo social, en este marco de destrucción del país, podríamos decir, con las políticas que se están llevando adelante, que tienen que ver con la desfinanciación, que tiene que ver, como recién dije, con la falta de intervención del Estado, que tiene que ver con no interesarse por determinados temas como sujetos con discapacidad, con los jubilados, con los docentes, con la salud pública, con el mismo trabajo, con el sector pyme. Para poner ejemplos, nos sobran, no nos van a alcanzar los tiempos para poder hablar de todo esto. Aparece el proyecto de esta ley que, si bien en sus primeros artículos hace referencia a que se respeta la Constitución Nacional y los derechos de los niños y niñas, realmente cuando uno se pone a desmenuzarla vemos que atenta contra todo. Pero me parece, no sé, Sofi, Roxana, hola Eduardo, bienvenido al programa. Gracias, ¿cómo estás? ¿Qué opinan? ¿Puedo seguir hablando yo o le damos un poquito de lugar? Tenemos varias voces, entre ellas una compañera, una persona que trabajó muchísimo en educación, tanto en el Ministerio de Educación de la Nación, como en el ministerio estuvo de la Ciudad de Buenos Aires, que es Delia Méndez, que Sofi la va a presentar ahora. Sí, cómo no. Delia Méndez ha sido directora nacional de gestión educativa del Ministerio de Educación de la Nación, directora de Educación Permanente de Jóvenes Adultos del Ministerio de Educación de la Nación, subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires y presidenta del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires, entre otros cargos, de su extensísimo currículum. Entonces, ¿la podemos escuchar? Perfecto. Participé activamente en la propuesta de elaboración de la ley 26.206, convocada por el entonces ministro de Educación, licenciado Daniel Filmus.
Creo que ha sido, dentro del corpus normativo que se gestó en esa época, una ley que venía a cambiar y cambió de suyo el sistema político educativo de la nación argentina. La propuesta que ahora se realiza va de suyo en contra, absolutamente, de lo que fue promulgado en la 26.206, en la Ley de Educación Nacional. Este es parte de un plan. Quieren desdecir que no tiene un fondo ideológico, que sí lo tiene, porque reestructura y produce cambios muy fuertes en el sistema educativo nacional. Nombra la libertad educativa en innumerables veces, si no me equivoco fueron 27 o 28 veces. Pero en realidad esa terminología utilizada es una falacia. No hay libertad educativa si no hay igualdad de oportunidades y de posibilidades para el conjunto de los estudiantes, docentes y equipos técnicos que conforman los subsistemas provinciales. Es realmente un plan de trabajo que deroga cuestiones muy importantes para la docencia y los gobiernos provinciales, como es el 6% del PBI que debe trasladarse para el tema del mantenimiento educativo. Está pensada para desestructurar el sistema educativo nacional, para hacer el cambio o transformación basado en la libertad que se pretende presentar como el gran modelo educativo, no es más que una ofensiva hacia los derechos que todos los ciudadanos que habitan esta nación tienen a recibir educación y a tener al Estado como garante de ella, no al Estado subsidiario como pretende este proyecto de ley. Temas álgidos como la enseñanza religiosa confesional, que si bien se plantea fuera del horario de funcionamiento de la escuela, es realmente un avasallamiento a la educación laica. La educación a distancia sin límite de edad es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico didáctico, y esto tiene en muchísimos especialistas de las ciencias de la educación claros conceptos para poder decir que no corresponde que ello sea así. Las escuelas con propio plan de trabajo, esto es compartimentar a las comunidades, pues piensen ustedes en trasladar a un niño de una localidad a otra si ha tenido un determinado plan que no cuaja con el plan que tiene la escuela a la cual debe asistir. Todo lo que podamos decir acerca de esta supuesta transformación no es más que un retroceso al siglo XIX en nuestro país. La Ley de Educación Nacional todavía no ha terminado de cumplirse, tiene aún mucho para ofrecer al pueblo de la nación argentina y por ello tendremos que salir a su defensa irrestricta. Muchas gracias. Bueno, era la palabra entonces de Delia Méndez, de quien ustedes tendrán mucho que compartir.
Sí, y también estamos hoy acá en estos programas, tenemos 2 presencias de colaboradores frecuentes. Estamos con, Roxana, Roxana Lax, asidua concurrente de nuestro programa, y el profesor Sánchez Dumas, que también ha venido en distintas oportunidades, y a quien le estamos requiriendo su valiosísima opinión, tanto a Roxana como al profesor. No sé si quiere empezar el profesor. Como quieran, profe. Eduardo. No, yo me quedo con buenas noches antes que nada, compañero y compañero. Me quedé con lo último que se planteó, digamos, en el audio, como la apertura que hizo Silvia. Hay una cosa que me llamó la atención en este tema de libertad o ley de libertad educativa. Entre el artículo 11 al 20, ya les digo bien, al 29, se menciona la palabra libertad de enseñar y aprender, citando a la Constitución Nacional, cuando en el artículo 14 expresamente dice el derecho de enseñar y aprender. Es decir, ya desde el vamos, toma esta cuestión de la palabra libertad, nuevamente bastardeándola, y es una libertad en abstracto, donde solamente se permite, desde todo el punto de vista de la ley o de lo que está planteado como proyecto, solamente una única idea, que es la idea del abaratamiento, que lo dice expresamente hasta incluso, el abaratamiento de tanto el sistema educativo y todo lo que signifique el sistema educativo en sí, sino también el abaratamiento de la mano de obra, y lo dice expresamente. Si toma a todos los sujetos partícipes del sistema educativo como mano de obra barata, o preparar esa mano de obra barata a futuro, lo cual desde mi punto de vista le imprime a ese proyecto o lo que fuere, digamos, que se largó, aunque esto sea de paso, la Fundación Roca ya lo aplica en algunas escuelas donde participa como gerenciadora, ¿no? Por ejemplo, la Escuela Técnica Roberto Roca aplica ya este modelo. Entonces no es que tampoco es algo que se perdió por ahí o que se filtró por ahí. Lo que me llama mucho la atención es el enfoque puramente clasista que tiene, demasiado exacerbadamente clasista que tiene la ley en sí, este proyecto de ley, y hacia dónde nos lleva a discutir, ¿no? Yo esto lo quiero marcar porque, bueno, creo que es el eje central de todo lo demás que está escrito ahí, irrealizable, medievalista, todo para atrás, todo lo negativo que tiene este proyecto y que es contrario a derecho, contrario a todo lo que ya está estipulado como sistema, como conquista social, como derecho adquirido, y como parte de nuestra historia. Es decir, es un ataque directo, con las peores de las herramientas, contra todo el sistema educativo y contra la educación pública, laica y gratuita, que después, bueno, voy a tocar un poquito de lo que trata ese tema también en relación a esa cuestión de lo laico y lo gratuito, ¿no? Tal cual, Eduardo, lo que vos decís, alguna voz planteó hoy que es volver antes de Sarmiento. Claro, sí, tal cual. Hay una parte, disculpame, hay una parte que me llamó mucho la atención. Dice, y viendo hasta incluso ya con 2 años, un poco de balance también del gobierno de Milei, ese acercamiento que tiene con los cultos evangélicos, con esta cuestión de mezclar religión, Estado y demás. Nos lleva al periodo pre-Sarmiento, si se quiere, digamos. Sí. Dicho sea de paso, me tengo que tapar la boca y pedir perdón, pero Roca era un progresista en comparación con esto, porque era isolaica, digamos, la ley que sacaron. Pero bueno, hay una parte donde dice expresamente, bueno, tocando un poco lo que decía Silvia hace un rato, son las familias y los grupos sociales los que van a determinar el proyecto de la escuela. Entonces, si ese grupo social pertenece a tal ámbito que cree en tales o cuales cuestiones, se permitirán tales o cuales cuestiones. Entonces, por ejemplo, la ESI, chau. Si hacemos populismo, digamos, barato, la ESI, chau, digamos.
olvidémonos de la ESI, entre otras tantas cuestiones. Entre otras cosas, sí. Y hay también todo un problema en relación al tema de la laicidad. Yo me puse la vez pasada, bueno, yo soy profesor de historia, me hizo acordar, digamos, y me puse a revisar un texto, que no son casuales, son causales, y buscan precisamente con esto llevarnos a una discusión de 70 años para atrás, no tanto de 100 o 200 años, 70 años atrás. Después del golpe de la fusiladora, digamos, el golpe gorila del 55, el nuevo gobierno, la dictadura que asumió, la Revolución Libertadora, se propuso un plan educativo para el año siguiente, es decir, para el año 56. Entre esas tantas modificaciones y lo que se discutió posterior fue la discusión de laica o libre. Los dos conceptos que vuelven a traer, 70 años después vuelven a traer, laica o libre. Decidieron optar por la modificación de educación libre. Bueno, hoy de nuevo, a caballo del concepto de libertad, negando la igualdad, digamos, que es la que le pone ese límite a la libertad, volvemos a lo mismo. Y en relación a la laicidad, nada. Es decir, hoy es sujeto de impartir educación todo el mundo. Cualquiera quiera se haga cargo. Yo creo que, perdón, ¿no? Creo que, no sé, Roxana, vos querías decir algo, pero creo que hay que hacer hincapié ahí en los distintos tipos de educación que ellos están proponiendo, ¿no? Sí, hay un tema o sea, acá. La familia, sí. Porque obviamente que no queda claro nada de lo que se plantea, no es tan obvio, pero es bastante confuso todo lo que se dice en cuanto a las definiciones, pero cuando hay confusiones ya sabemos que no sale nada nuevo desde ahí. Lo que llama muchísimo la atención, el concepto, retomando lo que plantea Eduardo, el concepto de libertad que ellos toman, de que no tiene una definición clara para todo el mundo lo que implica esa libertad que se plantea en este proyecto. ¿Qué quiere decir? Libertad para que en tu casa vos eduques tu hijo como vos querés. ¿Y dónde está la igualdad? Si nos ponemos a pensar, el chico que no tiene recursos, ¿dónde tiene la posibilidad de la educación híbrida? Que el Estado va a asignar la tecnología para que cada uno en su casa pueda estudiar. ¿Cómo viene la socialización en el caso de los chicos que podrían ser educados en su casa, justamente cuando hay padres que no tienen los recursos para mandarlos a la escuela? ¿Y qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Homeschooling? Claro. Le vamos a poner ese nombre y quiere decir, en realidad le vamos a cambiar la idea. Van a ser, no es que el chico se queda en la casa porque no puede ir a la escuela, es porque está haciendo homeschooling. Claro. Y es casa, no es claro, escuela. Es casa, exactamente. ¿Quién va a ayudar en esa educación? Los padres que tienen que buscar recursos para alimentar a sus hijos. Esa es la educación libre. O sea, vamos por alguna idea que es bastante absurda en este sentido. Nieves. Sí, perdón. No, todavía estamos Roxana me pregunta si estamos en momento de pausa. Estamos a tiempo, tenemos unos minutitos más. Sí. Si quieren desarrollarlo al tema, tenemos 3 minutitos más. Es poco canchera la locutora que juega a hacerlo. No, ahí eso quería agregar, de acuerdo a lo que se está planteando, que debemos volver a lo que es el rol de la escuela, ¿no? Que el rol de la escuela es la primera institución por fuera de la familia a la que los niños acuden, y tiene que ver con la formación ciudadana, que tiene que ver con el espacio común, que tiene que ver con el poder empezar a vincularse con niños de su propia edad, pero también con adultos, que empieza a haber normas distintas a las familiares. Digo, es el espacio donde aparecen los valores de la solidaridad, aparecen los valores que tienen que ver con el compartir, con el aceptar esas normas que tienen que ver específicamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces,
En este ejemplo que ponía recién Roxana de la educación vía virtual desde la familia, que puede ser, porque acá creo que Eduardo lo dijo, cualquier persona puede educar. La familia, una institución religiosa, una institución deportiva, cualquiera, ¿sí? Siempre y cuando se cumplan unos contenidos mínimos, básicos, porque después está, que me parece que después de la pausa se puede hablar un poquito de esto, esa parte del currículum que tiene que ver con el ideario de cada institución. Y creo que por ahí también tendríamos que si tenemos tiempo para analizarlo. Ahora sí creo. Ahora sí estamos la pausa. Estamos en momento de pausa, así es. En un ratito más, Agenda Central por Radio Universidad. 8 de la noche, 36 minutos. Ustedes pueden seguir este programa a través de Instagram en central.tucumán, @central.tucumán. Seguimos en Agenda Central. Seguimos. Así seguimos, qué temas, ¿no? Y empiezan a salir tantos otros temas vinculados a esto, pero lo último que recién Roxana decía, era el tema de el rol de la escuela, ¿no? Y es no solamente el rol de la escuela, sino cómo va a empezar a implementarse distintos tipos de escuela, porque puede ser la educación virtual, puede ser híbrida, puede ser en la escuela, puede ser a distancia sin importar las edades. Digo, es diversa la propuesta, pero, y cuando vienen los peros, lo peligroso, lo que están proponiendo en esta cuestión de las propias convicciones, los propios métodos pedagógicos, la libertad educativa, enseñar a aprender, digamos, en esto que recién se ponía en conocimiento, ¿qué pasa con las escuelas estatales y qué pasa con las escuelas estatales rurales, interurbanas, pequeñas, de difícil acceso? O sea, ¿qué currículum va a haber? Porque acá van a marcar la diferencia entre escuelas para ricos y escuelas para pobres. Va a ser muy marcada la diferencia, más allá de esos contenidos mínimos, porque el Estado, y eso Delia recién lo dijo muy bien, deja de ser garante en esta propuesta de que todas las escuelas puedan o deban recibir exactamente los mismos recursos, obviamente que siempre amoldados a la cantidad de niños y demás, para ser un Estado que subsidie la subsidiariedad del Estado, que sea igual entre las escuelas públicas y privadas. Y en esto, el presidente Milei hoy está subsidiando a los chicos que van a las escuelas privadas. Yo no reniego de esto, digo que también tienen que hacerlo con los chicos que van a la escuela pública. Y que hoy vemos la cantidad de grados que se están cerrando en las escuelas privadas, porque más allá de este subsidio, por la falta de trabajo y de poder adquisitivo, a los padres no les alcanza. O sea, este es un tema que da para mucho más. Entonces uno dice, ¿qué pasa con esas horas? ¿Cómo las van a...? ¿Se sabe algo? ¿Qué va a pasar con el Consejo de Padres? ¿Qué va a pasar con el ingreso a la docencia? ¿Qué va a pasar con las capacitaciones? ¿Qué va a pasar con los chicos que tengan que movilizarse? Y sigo preguntándome. Sí, la verdad que tiene tantas aristas este proyecto que uno no sabe por dónde empezar a pensarlo y analizarlo. Estamos acá con Eduardo Sánchez Dumas, docente de historia de nuestra provincia, que tiene toda una serie de estudios, que acá está con su cuaderno y escribiendo, no le alcanzan las manos de la cantidad de temas que va escribiendo mientras se van tocando estos puntos. Así que, Eduardo, algunas de las notas que vas planteando, te veo que haces caras que son muy difíciles de pensarlas. ¿Cómo la ves? Porque, a ver, el tema central es que es el prolegómeno del ajuste que va a venir. Y el ajuste que va a venir es todo un ataque contra la educación pública, que ya lo vimos con la Universidad de
desde que comenzó el gobierno y el plan Milei, y que ahora va por todo el sistema educativo. Quizá lo complejo sea la cuestión de lo ideológico, digamos, que es quitarle al argentino esa idea de que la educación pública es un derecho, y cambiarlo por esta nueva forma de que la educación pública en realidad es un servicio que se lo puede dar cualquiera, mientras sea subsidiado por el Estado o bancado por alguna fundación que haga la tarea buena de colaborar con la educación. Ese tema, digamos, yo por eso mencionaba hace un rato que veo el enfoque plenamente clasista que tiene esta ley, de lo que se decía hace un rato, digamos, una educación para ricos, una educación para pobres. ¿Qué recursos van a tener ya la escuela, digamos, en sí? Es el edificio vacío que queda, sin recursos, sin garantía del Estado, y con la suerte de que puedan tener algún que otro mecena o algún que otro benefactor que aparezca como para poder subsidiar ese derecho que está negado por el Estado. Entonces, en los cambios, las palabras no es que dejan de tener significado, tienen mucho significado. Por eso hablaba hace un rato también de la cuestión de, si bien es cierto que todavía tenemos la ley vigente, la 26206, es necesario igual abrir un debate con toda la docencia de que necesitamos encarar un plan de lucha concreto que va mucho más lejos que el simple planteo salarial. El planteo salarial se resuelve si estos muchachos, digamos, vienen y ponen plata desde afuera y se privatizan las escuelas. Entonces, esa discusión creo que netamente economicista, creo que hay que comenzar a ampliarlo un poco más en los conceptos, en todo el ataque que significa este proyecto que se le filtró. Que yo no creo que se le haya filtrado, dicho sea de paso. Yo creo que en realidad provocaron esta discusión para que el año que viene comiencen a aplicarse cada una de estas medidas. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque la provincia también es firmante. Esto escapa también a los posicionamientos políticos de los partidos que gobiernan las provincias. En Córdoba, en Chaco y acá en Tucumán y en muchas otras provincias más se han firmado acuerdos con distintas fundaciones por el tema de las secundarias innovadoras, por ejemplo. Entonces aparece ahí una fundación que se llama Barkey, que administra muchos colegios en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, tiene sede en Londres, es de un hindú que es de apellido Barkey, que se dedican a gerenciar escuelas. Tienen algunos institutos privados y las otras escuelas que son públicas, en África, en América Latina, en distintos otros países, las funcionan como gerenciadoras. Entonces, a ver, hay que interpelar un poco también al sistema y a toda la docencia, que somos protagonistas también de esto, y también a los que gobiernan. ¿Por qué se firman estos tipos de acuerdos? Bueno, quizás me extendí un poco, digamos, pero... Es súper claro lo que estás planteando. Te hago una pregunta. Si esto se plasma el año que viene, supongamos, ¿cómo pensás vos, cómo te imaginas que terminará siendo la educación en un breve periodo, que no va a ser muy largo? ¿Para dónde va a ir mutando? Bueno, hace poco escuché una entrevista del dueño de Pampa Energy, que veía y lo festejaba al tema del índice de la baja de natalidad, porque decía que sobre la base de eso se iban a mejorar por la cantidad de escuelas que hay, iban a ser menos escuelas, y con esas menos escuelas iba a haber mejor calidad educativa. Si ese es el proyecto hacia el que vamos y que comenzamos el año que viene, y yo no veo una escuela como la que tenemos hoy. Lo que veo es una institución vaciada de contenido, en donde los contenidos son impuestos por enlatados, digamos, que vienen por parte de las gerenciadoras estas que se proponen como sustentadoras del sistema educativo, y en donde habrá chicos que tengan un poquito más de innovación y serán premiados, y otros que no lo tengan por no tener esos accesos, esos recursos, o por la situación social, y que queden relegados del sistema. Entonces, creo que vamos a una educación a un sistema educativo donde nos va a hacer cómplice a nosotros del desmantelamiento de la escuela pública, como ideario, digamos. Sí, y con respecto a la universidad, el proyecto tiene también algunos conceptos, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablan del cupo y el cupismo, digamos, por reducirlo, digamos, el tema. Está orientado hacia las necesidades y lo dice abiertamente. Es más, sí. Tengo la cita acá concreta. Sí. La voy a leer, discúlpeme que la lea. Dice:
La reforma educativa tiene que estar en tándem con la reforma laboral para el abaratamiento del precio de la fuerza de trabajo y para ahorrar el mayor costo posible en su formación. Es concreto, digamos, lo que dicen. Sí. Entonces, esta idea de cupo se necesita tanto para el sistema, por ejemplo, Techin, dueño de Hacienda, necesito tantos para fabricar acero, necesito tantos para producir petróleo, necesito tantos para producir esto, y los médicos, y bueno, como dijo Lemoyne, que se dediquen a otra cosa que le da más plata, los abogados, y bueno, hay muchos abogados, los contadores, y bueno, está lleno de contadores, los veterinarios, y bueno, vamos a tener menos gatos, menos perros, o sea, lo que necesita el sistema y hacia dónde va el sistema. Ahora, como proyecto de país, lo que propone Milei es un país desindustrializado y concentrado en muy pocas manos, entonces ya sabemos hacia dónde va. Y hay un elemento más que a mí sí me llama la atención. La Argentina es muy creativa, y el argentino en sí es muy creativo, no por hacer chauvinismo, digamos, de un falso patriotismo, digamos, de nada. Pero los pibes que tenemos dentro de la escuela son muy creativos con todas las redes sociales, con TikTok, con qué sé yo, me han hecho participar de un montón de TikTok en cada una de las escuelas donde estoy. Son muy creativos. Esta cuestión de la formación en base a proyectos, de que esos proyectos tienen que salir de la comunidad, cuando la comunidad, hoy digamos, las comunidades que son parte del sistema educativo, imponen muchas veces cuestiones que son ajenas a la ciencia, ajenas al sistema, ajenas a lo que ya está establecido como algo, como un saber válido. Por ejemplo, el tema de la vacuna, que es un tema complejo, o la ESI, digamos, la educación sexual, que es un tema también complejo. Y la propuesta que hacen de que sea una educación IA, es decir, de inteligencia artificial, a mí me llama mucho la atención esta cuestión. Van a usar a todos nuestros pibes con la capacidad que tienen de creatividad y demás, y por eso hasta incluso quizá le pusieron innovadora, para hacer más inteligente la máquina, gratuitamente. Que los va a volver en contra de sí mismo. Exactamente, entonces yo no sé a qué escuela vamos. Lo que sí sé es que esto no nos lleva a ningún lugar. Comenzaremos a hacer la experiencia. Silvia. Sí, yo creo que hay que, a ver, a todo esto que se está planteando, hay que sumarle este concepto de que ellos hablan de un federalismo, en realidad de un falso federalismo, porque dicen que después para atender las autonomías comarcales, podríamos decir provinciales, las comunas y demás, y eso es lo que nos va quitando esta idea de un sistema de educación nacional, atendiendo también las autonomías provinciales. Hoy a la mañana estábamos en un programa de Clara Murga, que sale todos los días a la mañana, con Alberto Silioni. Estábamos los tres compartiendo. Y hablábamos justamente con uno de los temas, que es esto de la reforma laboral que se viene, que para un sector lo único que les interesa realmente es el tema de la indemnización más, indemnización menos. Pero que hay que reformar, que hay que hacer muchas cosas, aceptemos. Pero esto realmente se une, esa reforma laboral, también a esta reforma educativa, que seguramente que está Sturzenegger por atrás también, porque ustedes vieron que nosotros siempre hemos hablado de días de clase, ellos hablan de horas, un calendario escolar anual por horas, que da la sensación, no se conoce todavía, que se la puede ir acomodando de acuerdo a cada institución crea lo conveniente. En la reforma laboral también se habla de horas. Entonces uno se pregunta, si tenemos que yo en esta falsa libertad que se dice de trabajar, yo acomodo mis horas en el trabajo, pero resulta que la escuela también acomodó sus horas, pero yo no tengo con quién dejar a mis hijos, ¿qué hago? No sé si soy clara en este concepto, o sea, no me coinciden mis horas de trabajo con las horas de la escuela, y siempre dijimos que la educación y el rol de la escuela es un organizador de la sociedad. Así es. Esto por un lado. Y por el otro lado, creo que
creo, vamos a estudiarla después más a la ley, cuando se la debata, si es que llega a debatírsela, rompen con la construcción de patria, porque cada uno se encierra en sí mismo y favorecen a ese individualismo, y todos sabemos que cuando el individualismo se profundiza, lo que se deja de hacer es la socialización, y que eso significa repolitizar permanentemente la vida cotidiana, porque aunque no les guste a muchos, todas las decisiones son políticas. La decisión del salario, la decisión del costo de la vida, la decisión de la democracia, son decisiones políticas, y lo que se hace es alejarlas para que otros manejen. Y con el tema de la inteligencia artificial, hay muchos especialistas que hoy están diciendo que es importante, porque existe como tecnología, la cosa es saber mirarla y saber usarla. Y ese es el rol de la escuela nuevamente. Incluso uno plantea, y yo me quedo con esto, que nos dice Angela Menchon y Daniel Brailovsky, que son especialistas, que con estas políticas nos expropian el saber, y con él la capacidad de intervenir en el mundo, y esto es lo que se pretende. Así es. También a esto le agrego, Silvia, la cuestión de la función social que tiene la institución educativa como en la escuela en sí, porque si nos ponemos a pensar que este proyecto está desinstitucionalizando de alguna manera, porque le quita el valor de aglutinante que tiene una escuela en una comunidad. Entonces, si yo a la escuela la empiezo a vaciar porque ese chico puede estudiar desde la casa, o porque ese docente va a ir menos a la escuela y deja de cumplir esa función social, entonces no solamente que la escuela se va a vaciar, sino que se va a vaciar ese espacio de contención que hoy la escuela tiene, ¿no? Entonces, como también decía Eduardo, si vamos a ir a un futuro con baja de natalidad, que ya lo estamos viendo, ¿cómo será? Un futuro con menos chicos, sin escuelas. Sin chicos no hay escuelas. Sin chicos no hay escuelas. Entonces, está en absoluta concordancia con un proyecto neoliberal, ¿no? Claro, ¿y los docentes? Hay un elemento más también ahí que tiene que ver con el tema de la hora reloj y la hora cátedra. Es confuso eso que dicen. Lo que está planteado, una reducción en la cantidad anual, pero en realidad lo que plantean es sacar la hora cátedra y convertirla en hora reloj. Es prácticamente el docente puesto al servicio del sistema cuando el sistema lo quiera. Y otro elemento más, digamos, voy a mencionar tres nada más para no quedarme, porque ya veo que se termina el tiempo. Digamos, del tema de la hora reloj a la hora cátedra, o hora cátedra, hora reloj, el docente como esclavo del sistema. La segunda, que tiene que ver con el espacio, ya deja de ser esencial el sistema educativo o la escuela como unidad pedagógica. Imagínense, yo hago la propuesta de que se imaginen al pastor de la iglesia evangélica del Chaco, que convirtió los 100.000 pesos en $100.000, educando a los pibes del Chaco. Bueno, esa segunda cuestión. Y la tercera, que me parece lo más grave de todo, es que nada de esto se puede realizar si no es con la complicidad de las burocracias sindicales. Nosotros estamos vaciados de una representación sindical que organice este debate con la docencia. Nosotros lo estamos debatiendo acá en la radio, tratamos de hacer esfuerzo por tratar de discutir estas cuestiones con la mayoría de los docentes, y los sindicatos hacen silencio estampa. Buah, quería mencionarlo porque si no falto a mí. Una última pregunta, Eduardo, desde tu función docente, ¿qué pensás que se debe hacer para que esta ley se reconsidere? Luchar, ¿no? Yo creo que la única forma es abrir el debate y comenzar un plan de lucha para reivindicar las cuestiones que tenemos conquistadas. No se aplicó nunca el 6% que plantea la ley 26.206, entonces tenemos que ir por que se cumpla lo establecido en la ley. No se cumplió nunca con las reformas y los planteos de reforma académica, con inclusión de ESI, con todo lo que está planteado en la ley. Hay que aplicar a la ley.
Es decir, parece contradictorio, pero nos posiciona de manera casi conservadora, digamos. Claro, terminamos siendo conservadores. Claro. Hay que respetar lo que está estipulado y que pongan el dinero que hace que todo el dinero que haga falta, que es ese 6% estipulado, para que salgamos de este atolladero. Es decir, hay que romper con el plan Milei. Eso, digamos, yo creo que es bien concreta esa situación. Bien, bueno, Profe, la verdad nos que da quedamos para sin mucho, tiempo. Nieves, esto. Sí, da para mucho el tema. Educación siempre va a dar para mucho. Así es. Así que bueno, fue un placer haberlos tenido acá. Gracias. Silvita, te despedimos. Dios mediante, el próximo Muchas martes gracias. te tendremos por acá, tal vez. Ojalá. Nos vemos el próximo martes, sí. Bueno, y a todos. Ahí estamos. Le Gracias. agradecemos a Eduardo su presencia. Muchas gracias a usted. Y por supuesto a ustedes por habernos acompañado en Radio Universidad Hoy Día. Les mandamos un cariño y a seguirnos en @central.tucumán en Instagram. Lo dije bien. Silvia, un placer. Hasta el próximo martes. Gracias Eduardo, gracias Roxana, gracias Nieves, Pablo, y estamos en Agenda Central el próximo martes a las 20 horas.